nos ha llamado a todos a crecer. El crecer va de la mano con la madurez espiritual. Y para eso necesitamos su palabra y los dones del regalo que Él nos ha dejado. Estos dones nos ayudarán a crecer espiritualmente y a crecer la iglesia. Nosotros debemos vivir la vida cristiana con la ayuda del Espíritu Santo y Él mantiene la unidad en la iglesia. Hoy tenemos la oportunidad de usar los dones para contribuir al crecimiento que Cristo desea para su iglesia. Nosotros tenemos que hacer o dejar que el Espíritu nos guíe en el crecimiento hacia la madurez espiritual, dejándonos una estabilidad que necesitamos para caminar con Cristo. Esta mañana, con la ayuda de Dios, el Espíritu y a la luz de su palabra, vamos a entender la enseñanza sobre la madurez. Primero, la madurez tiene que estar o tiene que haber la unidad del Espíritu. Dios hace un llamado a la unidad. Todos venimos a Cristo por medio de la salvación. Cuando ya estamos creyentes, cuando ya estamos con Cristo, tenemos que inmediatamente aprender los pasos fundamentales, los básicos para crecer. Y uno de ellos es crecer en la sana doctrina. Esta sana doctrina nos va a hacer entender que Cristo es Señor de nuestras vidas en todo el caminar que vamos a andar. Veamos un momento el versículo 2 de la lectura que tuvimos esta mañana. En este versículo encontramos algunas cosas muy interesantes. Mientras usted busca, que es la lectura en Efesios capítulo 4, en el versículo 2 encontramos unas palabras que ya tienen que ser practicadas por cada uno de nosotros en el diario andar, en el diario caminar con el Señor. Una de ellas es humildad. La otra es mansedumbre. La otra es soportando. Y añádele ahí con paciencia. Los unos a los otros. Y por último, amor. Si estos 4 ingredientes están en su vida, usted está creciendo. Si falta uno de ellos, yo creo que debemos reflexionar en esta mañana. Porque las cualidades que están mencionadas aquí son necesarias en el carácter suyo y mío, si hemos de mantener la unidad. La unidad se basa en el amor de Cristo, y el amor es el que produce las otras 3 circunstancias que vemos en este versículo 2. Solo el amor de Cristo nos hace ser humildes. Solo el amor de Cristo nos hace ser mansos. Solo el amor nos hace soportar y tener paciencia con aquellas personas difíciles o que no podemos ver. El amor de Cristo encierra todo. ¿Por qué son necesarias estas cualidades para promover y mantener la unidad de la iglesia? Porque la iglesia practica la desunión, no la unión. Recuerde, Cristo Jesús suma, multiplica, Él no resta, Él no divide. Y hay muchas iglesias que viven en desunión. Los creyentes buscan su propio bienestar, pero no cultivan las actitudes que se mencionan en el capítulo del versículo 2 que hemos leído. Dios quiere lo mejor para su iglesia. Y cuando me refiero de iglesia, me refiero a usted. Porque pagó el precio en la cruz por usted, no por el edificio. Tenemos la mala costumbre de decir que el edificio de la iglesia es la reunión de los santos. Iglesia es un término llamado afuera. Y eso es usted.
Usted es la iglesia del Señor. Porque el edificio no puede ser manso. Porque el edificio no puede ser con paciencia. Pero usted sí. Usted tiene que aprender de Cristo a ser humilde, manso, soportando con paciencia a otros. La unidad del Espíritu que se menciona en este pasaje o en la lectura que leímos se hace realidad cuando aprendemos a ser humildes, mansos y soportando a otros. Estas cualidades son el resultado de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es por nuestra iniciativa, no es propia de nosotros. Porque nosotros podemos soportar a alguien y tenemos un límite. Y a veces como que salimos, como que ya no es nuestro y ya queremos deshacernos de esa persona. Pero el amor de Cristo hace de que usted lo soporte y con paciencia. A veces estas personas se comportan en tal forma que nos llevan quizás a hacer cosas que no debemos. Pero déjeme decirle, quizás esa persona sea alguien que Dios lo está usted puliendo. Sería como una lija que lo está sacando las asperezas. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Y por qué se mencionan aquí? Porque ya usted como iglesia del Señor debe ya, en el tiempo que está caminando en Dios, en el tiempo que ya lleva con el Señor, tiene que haber aprendido a tener estas cualidades. Recuerde que si estamos en Cristo somos nuevos. Las cosas viejas pasaron. Ya no vivir como se vivía anterior, sino haciendo cosas nuevas, dejando que sea el Espíritu quien nos guíe en su diario vivir. El apóstol Pablo nos pide esta mañana que a la luz de la palabra de Dios guardemos la unidad del Espíritu. Vean lo que dice el versículo 3. Y esta es una recomendación de Pablo para la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Aquí encontramos otra parte muy interesante. La unidad del Espíritu se da cuando hay paz en su vida. Y la paz que hay en su vida va de la mano o tiene relación con la gratitud que usted le pueda brindar al Señor. Yo sé que estamos agradecidos con Dios. Hay mucho que agradecerle a Dios por todo. Entonces debemos aprender a dar gracias a Dios por todo. Aún en la universidad, darle gracias a Dios. Aún en cualquier conflicto, darle gracias a Dios. Y cuando usted sea muy agradecido con Dios, usted va a tener paz en su corazón. ¿Qué significa aquí la palabra unidad? No es una uniformidad, no es ni igualdad, sino una actitud que en muchos sentidos son diferentes para cumplir con los propósitos de Dios, en armonía y con el mismo sentido. 1 Corintios 1:10 dice algo muy interesante. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Cada creyente tiene la obligación de fomentar la unidad. Cuando fomentemos la unidad, estamos creciendo. Cuando no hay ese crecimiento, cuando no hay esa fomentación de la unidad, no estamos creciendo. La iglesia puede esperar ataques de afuera, pero debe cuidarse de lo que se produce dentro de ella. Los miembros no deben pelearse entre sí. La diferencia que se tengan entre nosotros como santos se puede solucionar si trabajamos en el reino de Cristo. Pero ahí está el problema. Yo no puedo trabajar con el hermano porque él no me habla, no me saludó, no me vio y no me dijo nada.
cosas irrelevantes. Pero como tenemos un bien común y hay que trabajar para Dios, dejar de lado toda esa diferencia, porque Cristo vive en usted, vive en mí y en el hermano. Y cuando eso ocurre, usted puede trabajar con tranquilidad. Recuerde, no es lo que usted piensa, no es lo que usted dice, es lo que Dios determina en su vida. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer en su vida. Pero también encontramos otro asunto muy importante, Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Este es el problema de muchos cristianos que están en la iglesia y en el tiempo que llevan no han crecido espiritualmente. El precio fue muy alto. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, yo creo que es un precio que nosotros no podemos ni siquiera pensarlo en cubrir o pagar aquello. Pero aquí dice, y hay cristianos que tienen 5, 10, 15 años y no crecen. Hay que reflexionar esta mañana y ustedes preguntarse o preguntémonos, Señor, ¿por qué no crezco? Si hablamos de Jesús en su ministerio, dice que Jesús crecía en sabiduría, en amor, inteligencia para con los hombres y para con Dios. Jesús tuvo el mismo proceso que usted y yo en el crecimiento. ¿Y por qué nosotros no podemos crecer? ¿Por qué usted no crece? Usted como persona crece. Físicamente hay una ley natural que el hombre tiene que crecer. Los huesos empiezan a desarrollarse. Esa es la maravilla de Dios. Y usted empieza a crecer. Aún cuando no se alimente bien, aún cuando no coma bien y no haya los cuidados necesarios, usted crece, pero no acorde a lo que la naturaleza quiere del cuerpo humano. Físicamente, bien alimentado, correctamente crece. Y si no hay alimento, crece, pero enfermedades, crece con un cuerpo débil, con una estructura ósea flexible, pero crece. En el área espiritual se parece al crecimiento físico que nosotros tenemos, pero ahí está más acentuado. No crecemos. No crecemos. Y al no crecer, estamos nosotros, cada uno de nuestras vidas. Habría que darle cuenta a Dios sobre eso. ¿Qué pasa? Yo sé que usted tiene tiempo caminando. ¿Qué tanto ha crecido en el Señor? ¿Qué tanto? Y cuando ya hayamos crecido, reflexionemos, cuando ya hayamos crecido, déjenme decirle que las cosas que muchas veces suceden y para nosotros son difíciles, son sencillas. Aquel refrán dice, se ahoga en un vaso de agua. Cuando usted empieza a crecer, si el hermano no le saluda, a usted le va bien o le va mal, y ya no nos molestamos. Y cuando estamos creciendo, ya Dios va poniendo en nuestro corazón el hacer como el querer. ¿Para qué? Para trabajar para Él. ¿Sí o no que parecemos niños? Niños espirituales. Llevamos tanto tiempo y ya deberíamos estar como en el proceso, ya que hay personas adultas, personas que ya han llegado a la edad senil, jóvenes que están desarrollándose y en cada etapa que tienen hay mucha fuerza, habilidad para trabajar.
Pero las cosas de Dios parece que no vieran. Y no es que Dios no quiera, porque nos ha dado su ayuda, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Este nos ayuda a crecer. Este nos ayuda a interesarnos en las obras de Dios y forma a Cristo en nosotros. Pero ¿qué significa la palabra? Ahora, 1 Corintios dice 1:10. Ya lo leímos, ¿no? No hay divisiones. Todos tengan un mismo sentir y un mismo pensar. Hay que ser. Y recuerde que el vínculo de todo esto se llama el Espíritu Santo y está en toda la iglesia. Porque todo creyente que ha creído y ha confesado y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo tiene. Por lo tanto, no hay otro parámetro sino estar ahí. El problema es que nosotros no queremos. Y para que usted se dé cuenta cuánto es el amor de Dios por nosotros, a usted Dios le entregó un regalo. Sería bueno preguntar, ¿qué regalo ya le dio Dios? ¿Ya lo abrió? ¿O no se ha enterado del regalo que Dios le ha dado? Con ese regalo, Dios nos habilita para ser partícipe, parte, trabajar en su reino. Y sobre todo para edificar su vida y la comunidad de la iglesia. Pero cuando todavía no sabemos qué es lo que nos ha regalado, todo sí da. Cada creyente tiene la obligación de fomentar la unidad. La iglesia, bueno, puede ver ataque y todo. El fundamento de la unidad, a pesar de la gran diversidad que es evidente en la iglesia, hay diversidad. Escuche bien, diversidad, porque aquí hay ministerios que se desarrollan. Sí, de alabanza, de enseñanza, de servicio, de presidir, todos. Y esos son los dones y talentos que Dios te ha dado para que le sirvas. Y eso tiene que ahondar para el servicio del Señor. Y vas creciendo. Y si Dios te ha dotado de ese don, para que lo pongas a funcionar aquí. No hagas como aquella parábola que le dieron el talento, fue y lo escondió. No, para usarlo. Pero como Dios entiende al ser humano, sabe que aún recibiendo aquellos beneficios, no los ponemos en práctica. Y las hay que ponerlo bien claro. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Queremos crecer. Sin la ayuda de aquello, tal vez pecamos, pero no es lo esencial en el crecimiento del don. El fundamento de la unidad es aún más grande. Vea, Pablo enumera 7 realidades espirituales que unen a los creyentes por medio de Cristo Jesús y evitan la desunión. Estas cualidades que vamos a leer evitan que la iglesia se fragmente, se divida y que usted piense de otra manera que la que debe pensar sobre Cristo Jesús. Primero, Cristo nos ha integrado en un solo cuerpo. Somos muchas personas aquí, pero un solo cuerpo. Ponga de ejemplo su cuerpo. Tiene muchas funciones, muchos miembros del cuerpo. Corazón, pulmones, hígado, riñones, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, los brazos, que son las extremidades superiores, las inferiores, el cerebro, los ojos, los oídos, la lengua, la boca, tantos, muchos miembros. Y así es la iglesia. Pero todos funcionan en armonía para que un solo cuerpo funcione. El oído no le puede decir a los ojos, yo no te necesito. No, todos somos un solo cuerpo. Y la iglesia, Pablo la compara como un cuerpo. Y aquí están muchos miembros, un solo cuerpo. Cuando la iglesia se reúne a alabar a Dios, debe ser en un solo sentir y en un solo pensamiento, alabar y glorificar a Dios y sentirse agradecido porque Dios es bueno. Otro punto que Pablo pone para evitar la desunión, no a las divisiones. Y ese es el problema que tenía la iglesia de Corintio. En la iglesia de Corintio primaba el conocimiento.
Por eso usted lee en Corintios que dice: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, de Cefas y por último de Cristo. El que sabía más tenía propenso a tener seguidores. El que hablaba más, el que era un poco más inteligente, los demás decían: no, a ese yo me voy a unir a él porque él es la persona que habla y nos puede llevar a algún lugar. A ningún lado. La iglesia del Señor es una sola, un solo cuerpo. Y Efesios dice que hay una sola cabeza que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el dueño de la iglesia. Él es el que mantiene la unidad de la iglesia. Y si usted no crece, no es porque Dios no quiere, es porque quizás nosotros hagamos cualquier otra cosa menos crecer. Pero así es. No hay que dividirlo, uno solo. Ahora, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Miren lo que Dios nos sigue dando. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Yo no entiendo y no comprendo por qué hay personas que bajo este mismo lema, con la Biblia, con la palabra de Dios, tuercen las Escrituras. Y nosotros somos llamados a guardar la sana doctrina, la fidelidad en el texto, la fidelidad en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque si nosotros no lo hacemos, estamos siendo cómplices y recibiendo las malas doctrinas y enseñanzas que hoy en día están de moda. Y eso no es así. Dios quiere preservar una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la madurez? Le dije al comienzo que es el crecimiento. El crecimiento va de la mano con la madurez. Ya nosotros no podemos estar en cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que ponga, corremos aquí, corremos allá. No. Yo le pregunto, usted que ya es adulto, usted que mantiene un hogar, usted que mantiene un trabajo estable, usted se mantiene ahí porque hay una seguridad, ¿no es verdad? Y el creyente tiene que tener la seguridad de que Cristo Jesús es el que gobierna, dirige y guía su vida. De esa forma usted puede mantenerse. En la vida espiritual es igual. Debemos mantenernos siempre con la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y la buena predicación, la buena enseñanza de la sana doctrina. Todos tenemos la esperanza. Y ahora, hay una sola fe por medio del cual creímos Jesús. Sí, llegamos a un momento de eso. Hay un solo bautismo que nos introduce al cuerpo de Cristo. Y si todos somos creyentes, todos hemos ingresado por la fe, por el perdón de pecado, confesión, y hemos llegado al conocimiento e introducidos en el cuerpo de Cristo por el bautismo. Y por último, lo más importante, hay un solo Dios. ¿Por qué en algunas iglesias les es difícil mantener la unidad del Espíritu? Escuchen, porque fijan su atención en cosas que se tienen, que no se tienen en común. Si nos concentramos en nuestras diferencias y conflictos, ellos solo se harán barreras más grandes para evitar la unidad. Practiquemos la humildad, practiquemos la paciencia, soportémonos unos a otros y verán cómo las dificultades van siendo vencidas con facilidad. El ministerio de la iglesia no solo debe mostrar su unidad, sino que también reconocer su diversidad. Ve el versículo 7 de Efesios, por favor. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí está. Hemos recibido una gracia, un don. La palabra gracia en este versículo se refiere a la actitud para desempeñar cierta función, la cual se define con el vocablo don. Por eso Cristo nos dio a todos ciertas actitudes para la extensión de su reino. El don es para que usted lo use en el contexto de la iglesia. Aquí. Y es aquí donde usted tiene que crecer, en este contexto, donde toda la iglesia lo va viendo a usted cómo va su crecimiento espiritual, cómo lo va viendo.
Usted, cuando es padre de familia, usted está viendo de cerca cómo va creciendo su hijo. De igual manera, la iglesia tiene que dar fe de su crecimiento espiritual, en obediencia, en sumisión, en trabajos. ¿Y cómo es su actitud? ¿Cómo es su hablar? ¿Cómo es su andar? Porque yo no puedo decir, estoy de esta iglesia y me voy. Y después de 4 o 5 años vengo y le digo al pastor, ya estoy listo, úseme. ¿Qué pensarán ustedes? Dirán, pues yo no voy a crecer aquí, yo no sé cómo es el testimonio del hermano, cómo es esto. Difícil. Entonces Dios quiere que usted crezca aquí en esta iglesia. ¿Y por qué en la iglesia? Porque es aquí donde Dios le dio el don y es aquí donde usted va a demostrar. Y hay algo, y escuche bien, aquí hay trabajo. Hay harto trabajo que hacer en la obra del Señor. Nunca se acaba, nunca se termina. Pero Dios quiere que usted se disponga. Si usted no se dispone, Dios no lo va a poder usar. Y seguirá ahí, inactivo. Y un día Dios le va a pedir a cuenta del don que le ha dado. Y va a decir como aquel siervo infiel, supe que eras duro y fui y lo enterré. En vez de usarlo, en vez de ponerlo en práctica. La iglesia está creciendo, sí, pero necesita más. Dios necesita más de usted. En lo personal, su crecimiento personal, espiritual, y en la medida que usted lo busque, Dios lo va a hacer crecer. Pero si usted no lo busca, si usted no se somete a Dios, no se mete en Dios, no lee su palabra, tantas oportunidades que hay de trabajar en la iglesia, en el reino de Dios, tanto que hacer. Hay bastante gente que se va de este mundo sin conocer quién es Cristo. Y la iglesia tiene que estar perenne. Y cuando usted está madurando espiritualmente, usted tiene que asumir la responsabilidad que dejó la gran comisión a la iglesia. Porque ya usted no puede pensar como cuando era recién convertido, bien por lo que está recién convertido, tiene que crecer, pero los que ya han crecido tienen que seguir pensando. Cuando usted era niño pensaba como niño, cuando usted fue joven pensaba como joven, ahora que es adulto ya piensa como adulto. La responsabilidad va subiendo y en la vida espiritual es igual, tiene que seguir creciendo. Un día no estaremos nosotros si todavía no viene el Señor. ¿Quién se parará aquí? ¿Quién enseñará a los niños de la escuela dominical? ¿Quién realizará los aires libres? ¿Entregar tratados? La obra evangelística, ¿quién la hará? Si usted no quiere crecer. ¿Por qué debemos reconocer la diversidad que Cristo ha puesto en su iglesia? Hay diferentes maneras de servir al Señor, pero todas son de Él. La capacitación del pueblo. La palabra perfeccionar significa capacitar, preparar, según el versículo 11. Y ahí tenemos, léalo conmigo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Hoy este versículo es de mucha polémica. Mucha polémica. Pero lo que sí le digo en esta mañana es algo muy interesante. Los únicos 3 ministerios que pueden a estas alturas de nuestra vida cristiana funcionar son evangelistas, porque necesitamos predicar y proclamar el evangelio del Señor. Pastores para que dirijan la iglesia. Y maestros para que enseñen la sana doctrina y la palabra. ¿Dónde quedan los otros 2? Resumidos en este libro llamado la Biblia. Es la palabra profética más segura. No hay más. Ya no necesitamos más, porque fue cerrado el canon en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En su tiempo, en su momento, sí se necesitaba. Es más, si usted lee la Biblia, usted se puede decir que el último profeta que se menciona en la Biblia y según el libro de los Hechos es Agabo. No hay más. El último apóstol, escuche bien, el último apóstol que menciona la Biblia después de los 12 es uno llamado Pablo.
Y Pablo lo degolló, lo decapitó, fue decapitado por Nerón, se acabó. El hijo amado de Pablo, ¿cuál era? Timoteo. Y yo no registro y no veo, y la tradición no cuenta que Timoteo dice, yo soy el apóstol. No hay más. Esa es la parte importante. Y hoy día quieren sacar nuevamente los ministerios, apostolados y proféticos. Inclusive hay escuela profética, no es lo que el hombre diga, lo que el hombre haga, es lo que Dios dice. Él mismo constituyó, Él mismo puso, y eso no es así. Dios escogió discípulos para ejercer los ministerios. A los que escogió para el ejercicio de ministerios no deben ser llaneros solitarios, no deben hacerlo todo. Y usted se puede dar cuenta en el contexto de la iglesia, el pastor siempre está motivándolo, incentivándolo de que usted también sea parte del ministerio, trabaje. ¿A usted le gusta enseñar como ayudante? ¿A usted le gusta dirigir? Venga, prepárese. Creo que aquí hay días donde hay preparación para que usted sepa dirigir, cómo va a ser, cómo va a ir. Hágalo. Todos empezamos así. Nadie empezó acá arriba. Todos empezamos de abajo. Todos. Y es que ahí se ve el crecimiento y el interés y el deseo de servir a Dios. Usted no puede madurar espiritualmente mientras usted no se proponga crecer espiritualmente. Si usted no quiere crecer, no diga, ya estoy maduro, porque llevo 20 años en la iglesia. No, así no es. Usted tiene que crecer espiritualmente, poco a poco, para llegar a la madurez. Usted para ser adulto pasó dificultades, pero llegó a la edad adulta. Y lo espiritual es igual. Los ministerios en la iglesia la edifican. Un ministerio eficaz ejercido dentro y fuera de la iglesia producirá unidad de fe. Unidad de fe. Dios ideó un plan especial para el crecimiento de su iglesia y no es para unos cuantos. Escuchen bien, no es para unos cuantos, es para todos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y déjeme decirle algo que quizás usted no entienda. Mientras más alto estemos, más cuenta daremos a Dios. Mientras más alto estemos, nosotros tenemos que ser sus servidores. ¿Usted sabía eso? Pastor, maestro, evangelista, somos sus servidores. Porque ese es el ejemplo que dejó Cristo. Cristo era Dios. Pero sin embargo, él dio ejemplo cuando le lavó los pies a Pedro. Bajó. Y mientras más maduros vamos, por eso es bueno crecer. Mientras más madurez espiritual tengamos, más humilde, dijo Pablo, más manso, soportando a otros con paciencia. No puedo estar acá arriba y ser señores de ustedes. Sería equivocado. Somos sus servidores. Para que usted, con el ejemplo, usted también, cuando ya llegue a madurar espiritualmente, también aprenda y sepa y entienda que también usted tiene que servir a otros. Tenemos que servir. La madurez espiritual nos faculta a la protección de la falsa enseñanza. Pero hay creyentes inmaduros, aquellos que descuidan los principios básicos. Estos creyentes inmaduros son los vulnerables a los falsos maestros, que con astucia engañan a los cristianos para apartarlos de la verdad. Vean lo que dice el versículo 14. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de los errores. ¿Y dónde encuentran cabida? En aquellos cristianos que todavía no deciden crecer espiritualmente. Son inconstantes. Y la Biblia dice que el hombre inconstante no permanece.
no permanece. Entonces usted tiene que crecer y tiene que ya ir madurando. ¿Qué defensa tiene el creyente contra las artimañas de los falsos maestros? La solución es conociendo la verdad. Tiene la verdad. Y es más, tiene a quien te enseña la verdad. El Espíritu Santo vive en su vida, ¿sí o no? Si vive en su vida, ¿para qué darle cabida a lo que no venga de Él? Lo que pasa es que no hemos aprendido a someternos al señorío de Cristo ni a la guía del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Cuando ocurre esto, cuando usted conoce la verdad, va madurando espiritualmente. Pero madura cuando usted se mantiene en Cristo Jesús. Está protegido. El fortalecimiento mutuo, la madurez espiritual no solo es un asunto personal, sino que es un asunto de todo el cuerpo. No puede ser justo que solo en una iglesia grande de 100 miembros, por ejemplo, solo crezcan 10 y los 90. El asunto tiene que ser unificado. Si los 10 se esfuerzan, los 90 se esfuercen. Si los 10 quieren capacitarse, quieren más y más, que los 90 también sean motivados a querer más y más en el Señor. Si los 10 dicen, pastor, estamos dispuestos a trabajar con usted, ¿qué tienen que hacer los 90? Lo mismo. Cuando uno puede, todos pueden. Yo trabajaba en una empresa 8 horas diarias, turnos rotativos, 365 días del año. Y había días que doblaba el trabajo. Pero siempre, cumpliendo mi trabajo, yo salía a servirle al Señor. Y yo le hablo con la experiencia de lo que es trabajar y servirle a Dios. Yo conocía a otros hermanos que solo trabajaban, tenían negocio propio y trabajaban 5 o 4 horas con eso era el trabajo. Decía, hermano, vamos a trabajar. Pastor, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Nunca había tiempo. Pero un momento de diversión, distracción, ahí estaba. Nunca fallaba, pero la iglesia sin fallar. Uno me dijo una vez, en una ocasión, me dice, hermano, usted es tonto. Porque en vez de estar en su casa durmiendo y descansando, está aquí en la iglesia trabajando. Digo que yo trabajo para Dios. Y Él sabrá recompensarme en su tiempo y en su momento. Quizás eso marque la diferencia. ¿Qué hay en su corazón para trabajar para Dios? Repito, hay tanto trabajo en la iglesia. ¿Qué puede hacer usted para fortalecer la iglesia, su vida? Meterse en Dios y fortalecer la iglesia. Funcionar como un solo cuerpo bajo la dirección de Cristo. Muchas congregaciones tienen hartas necesidades y la iglesia tiene necesidad espiritual, que no han sido suplidas todavía. ¿Por qué? Porque hay personas creyentes, hombres y mujeres, que todavía no quieren crecer. Es necesario crecer, es necesario llegar a la madurez y es necesario que en ese proceso usted aprenda a servir a Dios. Pablo decía, he aprendido a contentarme en la abundancia y en la escasez, y aún así vivo gozoso sirviendo a Dios. Pablo usa la metáfora del cuerpo humano como una descripción de la iglesia, dándonos una hermosa ilustración de la unidad. Cumplir con el propósito de Cristo en su iglesia significa sometimiento a Dios a través de los líderes, en este caso a través del pastor. Parte de la madurez espiritual consiste en trabajar para cumplir los propósitos del reino. Cumplir los propósitos del reino. Esto no se puede realizar solo, sino en un cuerpo unido. Ya he visto que en la sierra ecuatoriana hay hombres que hacen mingas
para alcanzar una meta y un objetivo. Si usted no quiere trabajar en ese sentido, no vida para la obra del reino de los cielos. Ahí se van discrepancias, enemistades, todo, y se produce una armonía hermosa para trabajar para Dios. El propósito de Dios es que se propongan todos los creyentes que se encuentren en un lugar, en el ministerio, y cumplan la función de la iglesia. Recuerde, usted tiene que madurar. Y madurar significa que usted tiene que ya estar creciendo en el Señor. Si a usted le falta, es tiempo de meterse a Dios, de orar a Dios y de buscar la guía del Espíritu Santo, quien gobierna y quien dirige la iglesia del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta. Vamos a continuar con el programa y vamos a pedir a los hermanos encargados de recoger los diezmos lo hagan en este momento, por favor.